y bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Lecturas Asombrosas, temporada número 33, emisión número 5. Vamos a conversar de la belleza, de la fotografía, de la investigación patrimonial, de la fotografía como arte patrimonial, ¿cierto? Con Fernando Imas Bruckmann. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Hola Ángeles, estoy muy bien aquí, muy contento de estar conversando contigo y la gente con que nos está escuchando y viendo. Muchas gracias por compartir este espacio para difundir un trabajo maravilloso del cual vamos a hablar. Antes, decirles que estamos a martes 26 de agosto, estamos los dos en la ciudad de Santiago de Chile, y voy a mostrarles la portada del libro que nos convoca, un libro que personalmente me tiene maravillada. Ahí ustedes pueden ver en todo su esplendor. Archivo Bruckmann, fotografías y relatos de la infancia en Chile, un registro que va de 1840 al año 2000. Vamos a conversar en profundidad con Fernando, contarles que pueden revisar, ¿cierto?, en la página web de Archivo Bruckmann todos los trabajos que han realizado el equipo del archivo. Y antes de conversar con Fernando, quiero presentarlo. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en lecturas asombrosas anteriormente. Contarles que es productor de eventos, licenciado en conservación de bienes culturales de la Universidad Internacional SEC y con un posgrado de gestión cultural y comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Y este trabajo en específico también participó Mario Rojas Torrejón, quien es también, al igual que Fernando, licenciado en conservación de bienes culturales, ¿cierto?, de la Universidad SEC, y es además un dibujante autodidacta y con un diplomado en archivística e investigación fotográfica de la Universidad de Buenos Aires. Lo nombro a él también porque este trabajo de investigación y de recopilación, de selección, trabajaron ambos. Fernando, ¿cómo comenzó a gestarse la idea de esta investigación y cómo la realizaron para llegar a este hermoso libro que tenemos en pantalla? Sí, qué lindo, ¿ah? Muy bonito, es de tapas duras, es un libro que dan muchas ganas de verlo, así que ya lo espero que varias gente lo pueda ver y lo pueda tener en sus manos. Bueno, después de lo que tú contaste al principio, que hablamos la otra vez sobre el libro que hicimos de mujeres, nos surgió, bueno, muchos temas surgieron, ¿cierto?, de estos posibles temas para hacer nuevos libros, y nos dimos cuenta que las fotos de niños eran tan bonitas, tan evocadoras, y que la infancia es un momento y una parte de todas las vidas de nosotros tan importante que sentimos que era muy interesante hacerlo y mostrar, por supuesto, las fotografías. Y también este libro tiene una diferencia con el que hicimos antes de las mujeres, que la Magdalena Ditborn, que es historiadora y también es parte del libro, hizo entrevistas a mucha gente. Entonces, tiene una parte de texto, ¿cierto?, donde habla gente de su infancia, gente de la edad mía, más jóvenes, gente que hoy día, imagínate una persona que hoy día tiene 102, 103 años, 102 años, y que jugaba en la Alameda, y bueno, y otra recopilación también de escritos antiguos de gente que ya por supuesto no estaba con nosotros, pero que hablaba en su momento de su infancia, y también está puesta en el libro. Y bueno, ver estas fotos, tú las estás viendo ahí, seguramente es viajar a la infancia, viajar a esos años donde uno es feliz, donde uno no tiene preocupaciones, la mayoría de nosotros, donde no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, donde estamos como un poco en cero. Así que es muy entretenido también eso. Sí, mira, no, todavía no muestro las imágenes porque quiero enfocarme en algo que me llamó mucho la atención y que encuentro Sí, que ustedes como investigadores del tema a través de la fotografía hacen
nos encontramos con un texto muy potente. Ujú. Además el de Magdalena, ¿cierto? Además el de Paulina Cabrera, ¿cierto? Quien abre los fuegos en el libro. Sí. Hay un texto hermoso que es la historia del retrato infantil en nuestro país, que empieza con la historia de la fotografía, con el daguerrotipo, Da- ¿cierto? Daguerrotipo. Sí, se dan el tiempo de no solamente de mostrarnos una colección de fotografías que es cronológica en el tiempo, sino que además nos dan el tiempo, se dan el tiempo de enseñarnos a los lectores, de enfocar las épocas fotográficas, los hitos fotográficos, cómo se hacía la fotografía antiguamente, cómo se han ido perdiendo. Yo por lo menos alcancé a vivir esa experiencia del estudio fotográfico, donde como Ujú. familia íbamos todos los años, era tradición en mi casa, la foto familiar para la Navidad. Todos los años íbamos con mi mamá que nos llevaba, nos ponía bonito a su hijo y teníamos una serie de colección de fotografías de estudio, cosa que se ha perdido ahora. En este trabajo de investigación, ¿cuántas imágenes conforman este nuevo trabajo? Si es que Uy, sabes. más de 400. Imagínate que quedaron afuera como el doble, como el 400 más quedaron afuera, o sea, tenemos como para hacer un tomo 2. Aproximadamente, claro, es más grueso que el libro anterior también, tiene más imágenes y muestra, claro, lo que dices tú, un poco la evolución del retrato, de cómo empezó, como decías tú, con el daguerrotipo, que era una forma de fotografiarse, ¿cierto? La primera forma de reflejar a los niños y a la gente en general. Y con eso partimos el libro, con el daguerrotipo. Y bueno, obviamente, como dices tú también, la evolución de las posturas, ¿cierto? De la ropa, del mundo infantil va cambiando y la fotografía justamente lo va evidenciando. Al principio hay una foto absolutamente rígida, tú sabes que, había que posar y estar muy quieto porque la fotografía no es como hoy día que tú apretáis el celular y sale una foto inmediatamente. Había que estar un rato para que el proceso fotográfico se llevara a cabo y eso era re difícil, porque imagínate, para personas adultas como nosotros sería complicado estar parado frente al lente tanto rato, imagínate para los niños que en esa época uno es ansioso y quiere salir rápido de las cosas y todo, entonces es bien bonita ver esa evolución y sobre todo tú te das cuenta más allá de la ropa y todas estas cosas que te digo, en las caras, porque al principio están todos muy serios, porque tenían que estar 3 4 5 minutos rígidos. Después la cosa se va soltando y bueno, muy entrado ya el siglo XX, la fotografía cambia ya radicalmente. Sí. Fernando, mira, quiero que hablemos de dos temas que me tocaron profundamente al revisar el libro. Te voy a avisar cuando empiece a mostrar fotos, pero tiene que ver con dos cosas. Primero, con la fotografía de los pequeños cuando morían, ¿cierto? Cuando fallecían, esa tradición de el angelito, ¿cierto? Fotografiado, muchas veces sentado en una silla o de pie, sostenido por una persona atrás. Eso por un lado. Y por el otro, lo que me emocionó mucho fue descubrir fotografías en que los padres, el padre, el papá, participa de las fotografías con sus hijos, pero no de una forma, bueno, con el tiempo uno se va a dar cuenta que era como más rígido esta cosa, pero llega un punto de nuestra historia fotográfica chilena en que los papás son lúdicos, juegan con los niños, los toman en brazos, se ríen. Eh, Cuéntame de esos dos momentos. Bueno, lo primero, la foto mortuoria, que hablas tú de los angelitos y todo este tema, era una tradición bastante arraigada y bastante común. Hoy día, cuando uno habla de esto o muestra fotos de este tipo, la gente se sorprende y encuentran que es espantoso, que es macabro, qué sé yo, pero uno, yo creo que en este tipo de temas, tiene que retrotraerse un poco e ir al momento de la imagen. La vida de los niños, hoy día es muy raro que un niño, lamentablemente, siga pasando, pero los niños no se mueren como se morían en esa época. La gente a veces tenía 25 hijos, 12 hijos, 28 hijos, y se morían 20, se morían 12, se morían a veces la mitad o más. Entonces, imaginémonos
todo este momento, ¿cierto?, de la infancia y que de repente un hijo se enferme y se muera, en un momento donde la fotografía también era un cierto lujo, inmortalizar estos momentos era casi obligatorio en todas las clases sociales, no solamente en las clases altas donde se podía, a lo mejor esta foto de la gente más humilde era la única fotografía que también iban a tener de ese niño. Entonces, así se entiende un poco ese momento. Y si bien la gente, como te digo, lo encuentra un poco macabro, un poco oscuro, no es tan así. Bueno, hay dos tipos, yo siento, pueden haber más, pero se me vienen a la mente ahora cosas que tenemos en el archivo. Está el angelito que dices tú, que se pone como en un pequeño altar improvisado muchas veces, con muchas flores de papel, y lamentablemente pasaban a veces muchos días y este niño estaba ahí exhibiéndose, ¿cierto?, a toda la gente, no solamente al fotógrafo, a la gente que iba a dar el pésame, ¿cierto?, y todo esto. Y hay fotos un poco, sí, pues un poco, que dan un poco de nervio porque los cuerpos ya empiezan a cambiar, los ojos se empiezan a hundir, entonces hay fotos que son evidentemente de niños que no tienen vida. Y por otro lado, un poquito más atrás tal vez de esa época, esto te hablo del siglo XX y un poco más finales del siglo, principio del siglo XX y finales del siglo XIX, también se fotografía a la gente más, como dices tú, más como afirmada de una persona atrás, tratando de que no se viera, porque a veces salen, por ejemplo, una guagua como en un taburete, ¿cierto? Como con una alfombra o una manta, y uno empieza a mirar con más atención y uno se da cuenta que hay unas manos, que hay alguien sujetándolo. Y ahí te das cuenta a veces que el niño o la guagua no tiene vida. También en los estudios había una cosa bien particular, que también es como un detalle para darse cuenta si en verdad, porque hay fotos que uno no sabe si están vivos o muertos. Eh, Era una especie ¿cómo te puedo explicar? Como un fierro, como el pedestal de un ventilador, por así decirte, ¿cierto? Entonces este fierro tenía unas cositas como para firmarte de la cintura, los brazos, qué sé yo. Entonces estos niños, la mayoría de las veces niños de más o menos 12, 10, 16 años, estaban parados, sin vida, parados, afirmados con estos artilugios, ¿cierto? Y en poses un poco que los llevaban a la vida. A veces acompañaba a sus hermanos, a veces acompañaba a sus mascotas, de sus papás. Entonces, bien también difícil saber si efectivamente esta persona estará o no estará muerta. Ya, bueno, con el ojo que tenemos, felizmente nos vamos dando cuenta. Y es algo, claro, que se perdió absolutamente hasta hace, yo creo que esta época del celular también trajo otras costumbres antiguas sin que la gente se da cuenta. Hoy día los funerales, yo siento que cuando yo era más niño, a lo mejor un funeral, sobre todo de niño, era una cosa mucho más rígida, más solemne, ¿cierto? Hoy día no, hoy día se filma con el celular, de hecho, para la pandemia uno los podía ver en el computador, o sea, ir al funeral sin estar presente. Y hay muchas fotografías, sobre todo del funeral de niños, con globos, con estas urnas blancas. Eh, Se ha convertido de nuevo en un objeto, en un proceso especial. Yo creo que se había dejado de hacer eso, era como una cosa más rápida. Siempre, claro, uno veía estos cajoncitos chiquititos, a veces blancos, medios como de peluche, ¿cierto? Que eran bien tristes verlos, pero ahora se muestra más eso. Siento que volvió un poco a permitirse a la gente a sacar fotografías de este momento. Y que no es tan terrible, porque si tú te das cuenta, a lo mejor uno lo piensa en abstracto y uno a lo mejor no le parece, qué sé yo. Pero cuando es tu hijo o cuando es alguien tuyo, todo cambia. Entonces, yo creo que no hay que opinar tanto negativamente de ese proceso, ni anterior ni de hoy día. Sí, gracias Fernando por esa panorámica porque nos permite, ¿cierto?, entender ese fenómeno. ¿Y qué pasa cuando en las fotos empiezan a aparecer estos padres jugando con sus hijos? Porque yo creo que también es un hito. Absolutamente. Y justo hablaste tú, me preguntaste algo que a mí me gusta mucho destacar, porque eh, uno siempre pensaría que los padres en esa época eran muy ausentes, ¿cierto? Muy lejanos a los hijos. Y seguramente en algunos casos sí pasaba esto. Pero uno en la fotografía ya a finales del siglo XIX y ya definitivamente en el siglo XX, evidentemente, los padres, los papás, como dices tú, papás hombres, no padres, mujer y hombre, el padre se da la licencia de tener esta interacción un poco escenográfica con los niños cuando se va a retratar a los estudios.
Hay una foto que seguramente tú vas a mostrar, que sale un papá hincado, con traje, ¿cierto? Muy solemne, y con un hijo por arriba, dos hablándole por el lado. Entonces uno se llega a imaginar esta escena con ruidos, con estos niños tirándole la chaqueta, no sé qué. Y es increíble ver que los hombres sí hacían eso y que los padres sí se permitían y que eran cercanos seguramente a los hijos. Porque uno, claro, uno tiene en la mente de esos años lo que ha leído en los libros, esta lejanía que se habla siempre o que uno ve a lo mejor en las películas, sobre todo ahora que están tan de moda las series, las películas como de época. Y gracias a la fotografía te das cuenta que no, que a lo mejor eh, incluso eran más cercanos a lo mejor a los padres o los padres se atrevían a hacer más este tipo de cosas que las madres que a lo mejor con estos vestidos y todo esto indumentaria, ¿cierto? Tan especiales de la época, le eran más difíciles o al ser mujeres no se permitían hacer estas cosas. Imagínate una mujer arrodillada y todo, a lo mejor no hay fotos de eso, pero sí de hombres. Y es muy bonito darse cuenta que la Sí, paternidad también era cercana a los niños, no solamente la maternidad. sí. Hay una frase en el libro, no recuerdo en cuál de los textos está, la anoté, Uh -huh. porque encuentro interesante que este trabajo que ustedes hacen en el archivo, ¿cierto? De recopilación, de colección, de seleccionar, no solamente las fotografías de niños o de las mujeres que vino antes, de los varones también, sino que de nuestra historia visual patrimonial. Y la frase es la siguiente, tiene que ver con, entre comillas, la memoria visual sigue siendo vital en el sentido de reforzar o no olvidar o enfatizar nuestra historia. Mantenerla fresca, mantenerla ahí, bueno, congelada un poco en cierto punto a través de la fotografía. Yo siento que si uno no mira para atrás y no sabe de dónde viene o lo que pasaba antes, es bien difícil, y creo que te dije lo mismo la vez pasada, enfrentar el futuro o tomar decisiones cercanas para adelante. Encuentro que la fotografía es justamente una cápsula del tiempo de un minuto exacto detenido en el espacio que te hace reflexionar, ver las cosas buenas, las cosas malas. Creo que es un punto de reflexión justamente, sobre todo cuando uno ve las fotos familiares, porque uno siempre habla también, y es algo bien importante, y uno ve la fotografía como estas fotografías a lo mejor de los museos y estas cosas inalcanzables y tan distintas a nosotros. Pero cuando uno revisa los propios álbumes de las casas, los álbumes que están en las casas, los matrimonios, volviendo a la muerte, ¿cierto? Antes también se hacían álbumes para los funerales, desde que la gente salía a la casa hasta el cementerio, todo. Revisar todas estas cosas te hablo mucho de lo que éramos como familia, como sociedad, como chilenos hace un tiempo atrás. Entonces a mí me parece, la fotografía es fantástica, es una cápsula del tiempo en realidad. Así. Fernando, ¿qué te parece si nos regalas algún fragmento de esta cápsula del tiempo que los lectores y los amantes de la fotografía y de la historia de nuestro país van a encontrar en este nuevo libro de Archivo Bruckmann? Mira, me costó decidirme qué leerte o qué compartir, porque hay tantas cosas simpáticas. Había pensado en unos relatos, qué sé yo, pero hicimos un texto con Mario al principio que pueden leer después completo, y dice así un poquito, un fragmento de lo que escribimos. Desde que apareció en escena, la fotografía cambió las reglas del juego. Ya no mirábamos el mundo igual. Tampoco lo recordábamos ni lo contábamos de la misma forma. Fue una invención que brotó en tiempos de grandes cambios sociales, científicos, tecnológicos, y vino a revolucionarlo todo. Y siento que esa última frase de que vino a revolucionarlo todo es increíble porque en realidad lo revolucionó todo. Imaginemos el mundo sin fotos. Nosotros no somos capaces de imaginarlo de esa forma. Oye, igual es una pregunta inquietante, porque si bien estamos en plena o en pleno boom digital en que uno puede darse el gusto de o borrar la foto porque no te gustó, porque saliste mal, o borrar a alguien en la foto, poder hacer, o sea, uno mismo plantearse como fotógrafo, ¿verdad? Y Sí, hacerse esa pregunta con la que terminas el fragmento es inquietante, por lo menos para mí. es verdad. Por lo- sí, por lo menos para mí. Mira, ahora estoy compartiendo algunas fotografías en el libro que tienen que ver con estos niños, como bien tú nos contabas, que pasaban muchos minutos
quietos para tomar la foto, contarles que el libro es de una factura preciosa, muy bien cuidado, muy bien documentado. Uno se puede detener en cada detalle. Bueno, yo aquí lo estoy viendo digitalmente, lo que permite también ampliar la imagen y ver los detalles. Y empezamos con estas fotografías en color sepia. Y a medida que uno va avanzando en el libro, voy a ir avanzando aquí para que se vayan dando cuenta cómo van cambiando también los tipos de materiales o las formas de la fotografía. Voy a ir un poquito más rápido para que se note la diferencia, que del sepia entramos al blanco y negro. Tal cual. Aquí, espérame, aquí hay una de blanco y negro. Espérame un minuto porque lo estoy pasando así. Por ejemplo, esta, en donde las actitudes, los gestos son tan como nítidos. Eh, estoy mostrando, en febrero de 1906 se tomó este peculiar relato casero donde los niños sostienen las revistas más leídas de la época, que son Zig-Zag y Sucesos. Y están ahí no sé si serán las hermanas o las madres con abanico. Claro, Eh, creo que la de blanco es la mamá de uno de ellos. Eh, y es increíble, y mira, es bien divertida esa foto porque no tenemos tampoco los nombres, lamentablemente, de quienes están ahí, y tampoco sabíamos más o menos el año, entre 1900, 1905, ¿cierto? Que por ahí debería estar la foto. Y gracias a la portada de la revista que tiene el niño en la mano, el que estamos viendo que está a la aquí, izquierda de la imagen, bueno, los dos sí, después llegamos a la revista Zigzag y llegamos al año y llegamos a ver qué año era la foto, gracias justamente a a la ese fotografía. detalle. Oye, no, La, increíble, un registro increíble. y llegamos a eso, justamente. Sí, Fernando, una consulta solamente porque aquí vamos a lo profundo del proceso. Obviamente, esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, es de largo aliento, ¿cierto? Hay que tomar decisiones, pero además ustedes como archivo van documentando el proceso de investigación, me imagino, ¿cierto? Cómo van haciendo los ajustes, cómo tienen un plan y en la mitad del plan lo cambian. No sé, cuéntanos de eso. Bueno, sí, las cosas van cambiando en el camino generalmente, sobre todo en el tema, mira, hay una cosa que es como un aviso también para la gente que está en la casa, que es muy importante tener un registro justamente atrás de la fotografía que uno tenga, escribir los más datos posibles que uno pueda encontrar. Ojalá nombres, ojalá años, ojalá alguna anécdota tal vez, porque cuando llegan a las manos de nosotros, que uno no sabe dónde van a ir a parar nuestras fotos también el día de mañana, entonces pensando un poco en cuando nosotros ya no estemos. Es importante eso, porque hay fotos preciosas que de repente no sabemos nada. Sabemos que a lo mejor que Chile, porque está el fotógrafo anotado ahí en el cartón de repente, pero es muy importante justamente el anotar algo. Y de repente nosotros nos damos por vencidos y decimos ya, esta foto, te invento, es del año 75 más o menos por la ropa, qué sé yo, pero no sabemos nada. Pero no sé por qué, es una cosa muy extraña, que siempre alguien la ve, alguien nos dice, se acuerda quién es, esta foto estaba en mi casa, entonces como que siempre llegamos a saber quiénes son la mayoría de las veces, no es magia y no es el 100%, pero nos ha pasado mucho eso, que las fotos nos van hablando solas. Nosotros de repente las publicamos en nuestras redes sociales cuando no sabemos mucho, porque ojalá saber quién es, porque es interesante también volver a darle vida a esta gente que la mayoría no está hoy día viva. Entonces, esta que estamos viendo no, porque son fotos de los años 70, pero las fotos que empezamos a ver al principio, claro. Y bueno, de repente, como en esa revista, o a lo mejor uno tiene una investigación con una cierta información, y de repente uno, al volver a ver la foto por 20ª vez, uno se fija en un detalle, en una forma, en un puño, en un zapato, en el taco del zapato. Todos esos detalles nos van hablando de qué año es más o menos y de qué se trata. Y a veces justamente algo que tenemos evidentemente al frente no nos dimos cuenta y Sí, al volver porque esto lo revisamos muchas veces, vamos ajustando estos relatos y estas investigaciones, ¿cierto? Porque cada foto además está dentro de un sobre, tiene un Excel en el computador, tiene un número, una serie, ¿cierto? Un número mm, ¿cómo se llama? De inventario, y tenemos un texto al lado que hablamos un poco de qué se trata esta imagen.
pero yo creo que esto no está cerrado nunca, es como que siempre está abierto lo que puede Abierto. pasar y cubrir. Sí. Mire que esta página a mí me trae el déjà vu de la infancia, de los cumpleaños en la casa, con el gorrito, con la serpentina, con las mascaritas, estas que eran de cartón y que uno le sacaba los ojitos nomás, y el cordelito. Ah, Hay para recordar, hay para emocionarse, hay fotos preciosas, los detalles, un trabajo que se nota que ha sido minucioso, porque también como una cosa es tener las fotos, seleccionarlas, ponerse de acuerdo, hacer la cronología, hacer la investigación que tú decías, pero después en el minuto de diagramar qué foto va con cuál cómo las ponemos, cómo le damos una narrativa también, que no solamente se quede en la parte cronológica, encuentro que hacen un trabajo, pero maravilloso, maravilloso, maravilloso. Mira, ¿quién no tuvo de esos muebles así en su casa? es toda una época, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿quién no tuvo? ¿Quién no tuvo? Mira, hermoso, el campo, las casas de adobe, ¡ay, no, hermoso! Campo, Mira, imagínate me voy a Maipú, salir un poquito. la mitad de la ciudad, y en esa época era el campo, entonces también es entretenido ver eso, los cambios que ha tenido la ciudad, que había Claro. todo, y que hace no tantos años, porque esa foto no es tan antigua, está tan distinto. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo? No, mira, es muy entretenido el tema, por supuesto, infancia, y la fotografía es un mundo, pero que da para todo, porque podéis investigar Sí. todo a través, es fantástico. Sí. Fernando, ¿dónde está disponible el libro para adquirirlo, para tener la colección de archivos Bruckner? Po? Porque Sí, está primero hombres, mujeres y ahora infancia. tenemos, claro. Bueno, y estamos trabajando en otro libro que después te voy a contar, o no sé si después me dices si damos la primicia o no. Ya estoy trabajando, te voy a mostrar una cosa, a ver si, mira, sin decir nada, por aquí va la cosa. No puedo decir, después te cuento. Ya, Y bueno, se puede comprar y se puede adquirir. Vamos a ver si lo hacemos digital. Eso todavía no lo sabemos. Este es un fondar también. Es importante decir que es un fondo, nos ganamos un fondo concursable. Y pueden escribir o pueden visitar la página bruckman.cl y amosantiago.cl y ahí seguramente pueden mandarnos un correo o escribir ahí y vamos a contactarlos para ver cómo lo podemos hacer. Seguramente va a sí, estar en algunas librerías también. Nosotros, mira, tratamos de que no sea una cosa que llegue a al más público posible también, pero nos interesa mucho que le llegue a la persona que le interesa mucho el libro y que va a apreciar este gran trabajo y esta gran sí. colección fotográfica bueno, nosotros en el archivo tenemos 25.000, un poco más tal vez ya de fotografías, de diapositivas. Mira, me acaban ahora de llegar diapositivas nuevas. Todos los días están Oye, entrando sí, fotos. esta pregunta yo te la hice la primera vez que hablamos, pero recordémosela a nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas, cómo la gente puede, ¿cierto?, hacerles llegar material para el archivo, qué tipo de material, cómo hay que hacerlo, Sí. porque me imagino que tiene que ser un material igual que esté en buenas condiciones, me imagino. Mira, no Cuéntame un creas. poquito. El otra vez, ya te digo, creo que en la época de la pandemia, una persona nos escribió y nos dijo que tenía que había encontrado en la basura una cantidad de fotos y que las recogió y que le dio no sé qué y justo se acordó de nosotros y si nos podía mandar. Y me llegó una encomienda, ¿cierto? Una caja llena de fotos y cuando abro esta caja estaban todas las fotos rotas, partidas en cuatro, ojalá las mejores partidas en cuatro. Era un picadillo de fotos. Chuta, veo esto y cualquier persona podría decir ya, esta cuestión es para la basura, pero empezamos a armar estos puzzles que estaban ahí, bien difícil porque sin haberlas visto antes, de repente Mm, no calzó, bueno, todo un enredo. Y finalmente, gracias a la restauración digital, se escaneaban y las pudimos salvar y esas fotos hoy día son parte del archivo, así que ojalá no estén rotas, por supuesto, pero igual antes de votar hay que preguntar. Yo creo que eso es fundamental. Eh, para nosotros, las donaciones fotográficas son sumamente importantes. Lo que te decía un poco hace un rato, la fotografía que está en el museo, que está en la Biblioteca Nacional, son fantásticas y son importantísimas y son parte de nuestro patrimonio, pero el álbum familiar o la fotografía casera que está en la casa de todos nosotros es altamente importante porque tiene a lo mejor
es menos pretenciosa, es más libre. De repente, no sé, a lo mejor tenías una foto tú de tus abuelos, de tu mamá caminando, te estoy inventando, por la Alameda, y justo está el palacio no sé cuánto, que hoy día no existe, y es el único registro que tenemos, es tu foto amateur. Entonces las fotos, las fotografías caseras y los álbumes antiguos que tenemos nosotros mismos son fundamentales. Y nosotros recibimos esa fotografía y, como te dije antes, también las tenemos catalogadas en sobres libres de ácido. Nosotros somos, como tú dijiste al principio, somos licenciados en conservación y restauración de bienes culturales. Entonces somos súper quisquillosos con la temperatura donde están las fotografías, con todo el concepto. Entonces tienen que quedarse muy tranquilos que sus donaciones van a quedar en muy buenas manos. Y pueden escribirnos ahí también a brugman.cl o a través de Amo Santiago también, que son nuestras comadres ahí del patrimonio. De todas maneras también, de hecho, nos han Sí, llegado por ellas también, así que felices. sí. Oye, felicitaciones también por el trabajo que hace Amo Santiago, ¿cierto? Con estos rescates patrimoniales y con esta fusión que están haciendo con ustedes para que sus investigaciones lleguen a mucha más gente. ¿Qué pasa Sí. con la fotografía que está en la calle, en una cuneta, cuando uno va a una feria a Las Pulgas o va a Franklin? ¿Qué pasa con esas fotografías? Bueno, también esa también es nuestro interés también. Nosotros con Mario y muchas de mis amistades también de repente están de viaje en cualquier parte y de repente me dicen, oye, encontré una foto, me mandan fotos, yo ya cómprala, porque también es importante Mm, rescatar esa fotografía. Lamentablemente, mucho patrimonio fotográfico, cuando alguien se muere, cuando la gente mm, se cambia de casa, la gente lo bota a la basura. mm, Entonces, muy terrible de repente saber que están en el Persa, como dices tú, en una feria y que nadie las usa. A mí, este último tiempo hay mucha gente que hace cosas con la fotografía. El otro día vi una niña que bordaba sobre la foto, un trabajo precioso, ¿cierto? Pero ella lamentablemente no sabe a lo mejor que está matando una foto única mm, y es medio terrible. Entonces claro. también nosotros compramos fotografías en ferias, hemos rescatado, no sé si en la época que hablamos la vez pasada existía en nuestra colección, descubrimos, no estaba, una colección de placas de vidrio que son Mm, como una diapositiva grande de vidrio, que es como un negativo, y que estaban en Europa y estaban descontextualizadas completamente, imagínate, las vendían separadas y nada, pues también hay una inversión. Nosotros claro, lamentablemente tenemos que gastar, y te digo lamentablemente porque nosotros no, el libro este, claro, es un fondar, pero en general nosotros compramos con nuestros propios recursos recursos. Mm. y no solamente las fotos, lo que te cuento, los sobres, las cajas de conservación. Entonces es un trabajo bien caro también. Entonces, por lo mismo, estas donaciones son absolutamente bien recibidas porque son un bálsamo para nosotros y para la historia también. Ah, sí, pues Fernando, entonces aquí desde Lecturas Asombrosas, invitar a nuestros seguidores, a quienes nos escuchan, ¿cierto?, a adquirir el libro a través de Amos Santiago y de la página de Archivo Brookman. Es un deleite. Ustedes pudieron aquí apreciar y escuchar también a Fernando, que es uno de los investigadores, y a cuidar nuestro patrimonio visual. Yo creo que esa es como la gran enseñanza, ¿cierto? A recuperar, a cuidar y en el minuto que sea, en el minuto adecuado, contactarse con ellos y tener resguardado este patrimonio familiar. ¿Cierto? Como bien dice Fernando, no va a llegar nunca al Museo de Bellas Artes o a cualquier otro museo. Fernando, cuéntame, si puedes, la primicia, Sí. porque ya estamos terminando esta conversación aquí en Lecturas Asombrosas. Se me pasa volando esto. Uy, sí, Sí. cuéntame. En lo que estamos trabajando, claro, estamos ahora en otro, nos ganamos felizmente un fondar también, y eso estoy muy agradecido de que confíen en nuestro trabajo. De novios, la foto que te mostraba recién, y Sí, de hecho que yo iba a decir, yo te iba a decir matrimonio, matrimonio. matrimonios, novios y novias. Vamos a hacer un recorrido desde los albores, ¿cierto? De contar un poco cómo surgen los matrimonios, bueno, a través de la fotografía, por supuesto, cómo fue el matrimonio a principio de los recuerdos que tenemos solamente religiosos, cómo fue el primer matrimonio por el civil, que fue un escándalo también, porque Mm, uno dice hoy es normal, pero imagínense, es como el tema del divorcio, del aborto, todas estas cosas que en su momento son terribles. El matrimonio civil también fue una cosa brutal en su momento.
y vamos a llegar al matrimonio igualitario hoy día. Bueno, todas las formas de matrimonio y de uniones que hay en la historia fotografiada. Así que estamos, si tienen fotos de Oye, buen y todo, también manden. estamos con Fernando Imas Bruckman de Archivo Bruckman con este trabajo maravilloso que personalmente los invito a adquirir porque como estamos conversando aquí en Lecturas Asombrosas, es nuestro patrimonio visual que es tan importante, ¿cierto? Como decía Fernando, conocer nuestra historia. Y Fernando, nos estabas hablando del nuevo proyecto y que también podemos participar en él, ¿cierto? Así que profundízanos sobre el proyecto que se acaban de ganar y en el cual van a empezar que ya están trabajando. Sí, yo hace un tiempo ya estoy en esto mismo, que en la foto que te mostré antes, estaba aquí en la oficina digitalizando un álbum fotográfico. Estamos con el equipo bien parecido al anterior, haciendo un libro de novios y novias, matrimonios y todo lo que rodea al matrimonio, despedida soltera, eh, por ejemplo, tradiciones de las novias, tradiciones de los novios. Te hablaba también de un poco de, me acuerdo ahora del matrimonio civil, que fue en su momento un escándalo, contar un poco todo esto, todo lo que está en torno al matrimonio, llegando hasta el día de hoy donde está el matrimonio gay, qué sé yo, y ya hablar de todas las formas de uniones que existen y que han Claro, de la Unión existido Civil. la unión civil, en el fondo el proceso que hemos llevado un poco hasta el día de hoy y que está y que no tiene un fin, o sea, las cosas van a seguir seguramente Sí. avanzando y mejorándose, espero yo, para todos. Oye, qué entretenido yo me acabo, mira, de solo escucharte ya, mira, recuerdo los matrimonios en el campo que duraban 3 días. Una semana, tal cual, sí. Claro, 3 días una semana, entre que preparar y todo. Los matrimonios en que era la familia de la novia la que armaba toda la fiesta en el patio de la casa y uno que era chica le hacían hacer guirnalda y andar pegando cosas, inflando globos. A estas megas producciones donde está todo listo, uno llega, se sienta bien atendido, bien servido, delicioso. Qué forma de, bueno, de ir cambiando tan rápido los tiempos. Y qué Oye, interesante va a esto, ser, sí, justo lo que sí, la gente me ha comentado, los matrimonios hasta los años 70 80 eran mucho más tranquilos, más familiares tal vez, se hacían mucho en las mismas iglesias, en los salones parroquiales. El gran evento de hoy día, claro, es una erupción más moderna, pues, justamente. sí. Oye, y me acordé de, por ejemplo, yo me acuerdo cuando eras chica, y uno de metía de chica nomás porque no tenía la edad, iba a tirar la cintita de la torta ¿Cierto? con monito. Y había gente que no sabía lo que significaba monito. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en un matrimonio de una prima mía, que la quiero mucho, Lorena, que siempre nos ve, eh, la- eran puros gatos. Le salieron, ella fue malvada porque puso puros gatos. Entonces todas decían, pero el gato, pero ¿por qué un gato? Claro, Y yo tenía 20, no, ella tenía 21, yo tenía 17 cuando se casó. ya. Y yo le dije, oye, pero si todas van a quedar como solteronas, pues ¿quiénes son las que crían los gatos? Y todas las cintas eran con gatito, así como todas se van a quedar solteronas, no, al tirar el ramo, no, Sí, habían habían, guaguas, la argolla parece que era la sí, que pues la quería argolla era que te casabas, otras eran guaguitas, otras tenían el chupete también, también. Sí, habían me acuerdo, chupete, habían sí, me acuerdo, zapatos de taco alto, no, pero qué divertido. nunca me voy a olvidar de esa anécdota en que todas las cintas eran gatos, todas quedaron solteronas, No, todas ¿te solteras. acuerdas los novios de las tortas también, que estaban sobre estas tortas de pisos que habían antes? Yo tengo Sí. todavía los novios de un primo mío que se casó en Argentina y que le mandaron a mi abuela, que no pudo ir, le mandaron los novios. Y estaba, mira la estupidez que te voy a contar, y estaba con torta abajo cuando la trajeron después de un par de semanas. Y yo probando la torta de los novios, después de 3 semanas, quizás, no me acuerdo si me enfermé o no, pero me acuerdo que con el dedo sacaba y me comí la parte de abajo de los novios de Argentina, de Córdoba. Sí, sí. Oye, qué genial poder hacer, ¿cierto? Una búsqueda también ahora, por ejemplo, recuerdo las fotos de mis papás, que mi mamá sí, yo creo que para las mujeres, antiguamente, vestirse de novia era como el día en que eran princesa, eran reina, eran el chiste, y cómo cambia la moda también, po. Mi mamá fue osada porque ella se casó con sombrero ¿En a la serio? usanza de Hollywood.
de Hollywood. No te puedo creer. Ya, esa foto Sí, tenéis que buscarla y tenemos que conversar después, entonces, ¿viste? Por ejemplo. La no, donación. imagínate que mis papás cumplieron 82 años este año, siguen Ya. juntos. Así Ah, que mira. sí, voy a hacer esa búsqueda. No, Fernando, súper. sí, para terminar, el énfasis o la invitación, lo que quieras contarnos de este trabajo sobre la infancia en Chile y este trabajo tan hermoso que han realizado en el Sí. equipo del Archivo Brook. Bueno, quiero dejar una reflexión final y antes de eso quiero agradecerle a todo el equipo que conformó este libro, que es la Magdalena Ditborn, la Macarena Cabrera, la Valentina Iriarte, que es la diseñadora, que es lo que decías tú, supo poner cada foto al lado de otra y que se ve fantástico. Eh, la Paulina Cabrera también, la Coti Vitalich, la persona que nos ayuda y que es la periodista de todo este proyecto, Mario Roja, y bueno, yo al final también algo he hecho. Así que estoy muy contento de este grupo que hemos formado y este producto que logramos. Oye, fue muy largo, pero es precioso. Y como reflexión, quiero dejar pensando a la gente un poco en la infancia. Eh, con estas entrevistas que hizo la Magdalena Ditborn, y al nosotros de repente hablar con gente de esta época, nos dimos cuenta que a pesar de que hay gente que en el libro tú te vas a dar cuenta y puedes leer que no hay solamente infancias perfectas, infancias preciosas, hay cosas bien fuertes entre medio, pero a pesar de eso, creo que la infancia guarda la mejor parte de casi todos nosotros. Que a pesar de tener vidas duras, en la infancia vivieron felicidades que son imborrables. Y la otra gran mayoría de la gente que no tuvo una infancia tan dura, a lo mejor tuvo momentos fantásticos y que recordamos siempre. O sea, cuando nosotros, yo mismo, cuando de repente estoy estresado y ya me quiero arrancar a otro planeta, yo cierro los ojos y pienso y me voy a mi casa cuando era chico y recorro la casa y subo la escalera, que en mi casa que no existe. Y es mi infancia y no me había dado cuenta que yo voy siempre a ese lugar. Y la infancia es un lugar maravilloso en nuestros cerebros y hay que siempre volver a eso. No hay que perder a lo mejor, mira, es muy manoseada esta frase, no hay que dejar de ser niño. No sé si a lo mejor sí está bien ser adulto, pero a veces irnos a ese lugar y a esa tibieza que nos daban nuestros papás, que nos daban nuestros abuelos, que a lo mejor nosotros ya, algunos no tenemos papás, algunos los abuelos ya seguramente a muchos tampoco existen, y recordar eso es precioso y es maravilloso. Y a través de este libro lo van a hacer. Y eso es la invitación, más allá de, mira, de todo, es recordar y recordar estas etapas muy lindas que es la infancia. Sí. Fernando, tú me vas a disculpar la atribución que me voy a tomar antes de cerrar Lecturas Asombrosas, que tiene que ver con lo que tú estás hablando, de ir a ese lugar seguro de la infancia. Yo he tenido la posibilidad de conocer el trabajo de Archivo Brookman, ¿cierto? En estas conversaciones. Tengo el libro de mujeres, ahí, no sé si lo ven, ¿está Ah, ahí? sí, Ahí, lo ahí, veo, ahí lo está, veo, lo veo. Sí, ahí está. sí. Eh, tener la colección, ¿cierto?, de Archivo Brookman, pero también conocer el trabajo de Mario. Y encuentro que ustedes como investigadores tienen esa capacidad linda que, no, que a pesar de ser adultos, ¿cierto? Que son adultos ahora, no la han perdido. Y tiene que ver con lo que como lectores, como lectora yo en este caso particular, me impregnan sus trabajos, que es la capacidad de asombro. Y en la infancia, ¿cierto? Esa capacidad de asombro que teníamos de niño, yo creo que es la invitación que ustedes nos hacen a reasombrarnos con estas fotografías, con este trabajo, como lo dije anteriormente y lo voy a decir de nuevo, tan bien cuidado, tan respetuoso, además tan investigado, tan delicado y estéticamente hermoso que viene a completar esta colección. Así que ya me imagino cómo será ese libro de novios y novias. Y agradecerles a ustedes, a todo el equipo ¿cierto? Por seguir en esta apuesta cultural, porque todas las cosas culturales, lamentablemente en nuestro país, son apuestas, eh, y que sepan, como siempre, que este espacio de lectura asombrosa está disponible para conversar del hermoso trabajo que hacen. Así que muchas gracias. No, gracias a ti y a nombre de todo el equipo te agradezco y valoramos mucho tu opinión porque que venga de una persona lectora y estética como tú es importante para nosotros también. Entonces te agradezco mucho a nombre de todos nosotros tus palabras. Así que muchas gracias y gracias por convidarme. Tú sabes que se me hizo muy rápido esto, así que quiero apurarme con el libro para volver a hablar contigo del otro.
pronto. Sí, sí hay otros proyectos de Archivo Brookman, o incluso podemos juntarnos para hablar sobre la historia del archivo, de cómo se organizaron, ¿cierto? Cómo llegaron a ser lo que son ahora, en cuanto a esta mirada, en este rescate patrimonial cultural que hacen de nuestro país, también súper, súper invitados. O el tema que Muy, ustedes quieran, que tú o muy, Mario, o los dos o tú, quieran conversar aquí en Lecturas Asombrosas, bienvenidos. Y también es una invitación a rodearse de belleza. Yo creo que ya estamos en una etapa de la vida, ¿cierto?, en que nos podemos dar el lujo de rodearnos de esa belleza, de esa estética de las cosas culturales que nos hacen tanto tiempo para nuestra paz mental y para nuestro crecimiento. Así que muchas gracias por todo el aporte que ustedes hacen con su trabajo. no, muchas gracias a ti. Muchas gracias de verdad. Un gran abrazo. Igual, Voy a estar súper pendiente del libro. sí. Te voy a Y contar. Sí. sí, muchas gracias a ustedes. Esto ha sido una emisión especial de Lecturas Asombrosas, martes 27 de agosto. No queríamos perdernos esta conversación con Fernando y Max Bruckman de Archivo Bruckman. Muchas, muchas gracias y nos encontramos con Lecturas Asombrosas el próximo jueves. Muchas gracias, Fernando. Chao, chao, gracias.